Aún en las decisiones humanas injustas que podamos Ujú. vivir, Dios siempre tiene el control. El Sí, control, el total, cuidado, la así es, protección, el amor, el abrazo, la gracia, así es, la misericordia. así es. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos, mi amada comunidad hispana en todo el mundo. Buenos días, good morning Good morning. y salón. Buenos días. Shalom. Buenos días. Hoy tenemos un tema especial, tratando de llevar un poco la línea o un poco la secuencia sería, ¿no? De Sí, lo que hemos estado tratando en estos, ya vamos por el cuarto video. ujú, Y bueno, y también tratamos a veces temas de realidades que ocurren acá en, en este país donde vivimos eh, y con nuestros hermanos hispanos. Son realidades evidentes, son cosas que las notamos, son cosas que las sentimos. ujú. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros queríamos plantear o queríamos también tratar temas, un tema en especial Ujú. sobre esto que está aconteciendo hoy en día aquí en los Estados Unidos. Así es. Bueno, sabemos que en Estados Unidos hay ahorita una crisis a nivel migratorio con las nuevas leyes y todo, y esto puede desencadenar miedos, desafíos, Ujú, frustraciones, y queremos, Dios nos ha hablado en este tiempo, porque también somos migrantes. Y a pesar de que uno pueda tener quizás un estatus, otros no, el miedo siempre va a existir. No así es. estamos en un país que no es nuestra tierra, que nos ha acogido y agradecemos eso. Realmente aquí hemos encontrado personas maravillosas, pero también sí que existe la incertidumbre en Ujú. medio de todo esto, ¿no? Y por eso queremos llevar un mensaje bíblico que Dios pues ha puesto en nuestro corazón para nuestra comunidad. Y esta semana, pues al ver las noticias, al ver lo que está ocurriendo, Ujú, eh, nosotros tenemos claro por qué hemos sido llamados acá. Y estaba con eso en mi corazón. Voy a decir la verdad, estaba dolido, porque de hecho me enteré que el esposo de una amiga acá lo habían deportado. ujú, Y pues me puse muy triste, ujú. porque justo lo llamaba porque requerían de su servicio. Y dije, bueno, es una buena oportunidad para él. Sí, Y por un lado, a veces podemos ver todas estas cosas, pero cuando ya lo tenemos muy de cerca, que sea alguien que conocemos y que se haya regresado, y que deja a una hija pequeñita de 4 años, a una esposa. No es que se muere, no es que se acaba el mundo, pero hay esa tristeza, quizás sueños se quiebran, sí, sueños se dañan ujú, y hay muchas preguntas. así es. Entonces, en medio de todo esto, yo le dije, Señor, ¿cómo puedo ser útil para mi gente? Y bueno, ahí surgió eh, acordarme de la historia de José, del José de Egipto, del José hijo de Jacob. Me acordé de esta historia y bueno, comenzamos a leerla, ¿no? Comenzamos a leerla un poco y, y fue como el Señor guiándome allá, como para mostrarme un ejemplo bíblico. Sé que hay muchos más, pero sé que hay muchos más. Un ejemplo bíblico de un hombre que también obligadamente Ujú, tuvo que migrar, ujú, tuvo que salir de su pueblo. ujú, de los suyos, ¿no? Ujú, Y sí, totalmente, porque estábamos con una serie hablando acerca de la identidad, pero tocamos justamente en el video anterior, en el último video de Recuperando nuestra identidad, el tema migrante, ¿no? Y entonces comenzó todo el boom otra vez de la crisis acá migratoria. Y entonces, bueno, mi esposo fue guiado a esta historia y me dice, ¿sabes qué?
¿qué te parece si hacemos? Porque ya de hecho teníamos un capítulo grabado de la nueva serie que vamos a lanzar, pero vamos a hacer un par y dijimos, esto es importante, es necesario hablarlo ahora con todo esto que se está viviendo. Y me dice, mira, vamos, esto Dios ha puesto en mi corazón y vamos a estudiarlo, vamos a leerlo y wow, lo que descubrimos, ¿no? Ujú. Todo lo importante que esta historia nos trae y que queremos compartirlas con ustedes. Sí, y empezando un poco con la historia que de hecho se encuentra en Génesis, y usted va a, a buscar esta historia o a encontrar esta historia en el libro de Génesis a partir del capítulo 37, cuando este personaje del que vamos a hablar, que se llama José, pues era un jovencito, era el consentido de su papá lo amaba mucho, de hecho le daba los mejores privilegios a él, hijo de Raquel, de su esposa querida, de su esposa amada, y que esta historia cuenta de cómo a él Dios lo usa, a José, desde muy joven le da sueños y visiones. Y estos sueños y visiones él comienza a compartírselas con sus hermanos, que de por sí ya no le simpatizaba mucho, Ujú, porque era el consentido del papá, y, y Dios lo usaba en sueños. Y todo esto que él le contara a sus hermanos y la envidia de sus hermanos hizo que sus hermanos estallaran en celos a tal punto de quererlo matar, de tirarlo a un foso y ya lo iban a matar, pero uno de los hermanos se lo detuvo, Judá me parece, lo detuvo y les dice al resto de los hermanos, dicen, no, ¿por qué vamos a matar a nuestro propio hermano? Mejor vendámoslos. Y ahí justo pasaban unos mercaderes que, ojo, que dicen de la tribu de Esaú, es decir, eran sus propios primos, mm, y pasaban, lo compraron y luego se lo llevaron a José amarrado, encadenado a Egipto y luego allá lo venden. ujú, Y llegando a Egipto, pues lo compra un jefe de la guardia, Potifar, lo compra y lo hace como su, este, su mayordomo de su casa y todo esto. Y José se gana la confianza de Potifar y todo, pero la mujer de Potifar comienza a gustarle a José y empieza a coquetarle a tal punto que lo intenta. Y José, ujú. pues, un hombre íntegro, agarra y sale corriendo y su ropa pues inclusive queda con la mujer de Potifar. Luego esta mujer lo acusa a José de que él quiso. Ujú, Entonces, realmente este era, pero el Señor guardó a José ujú, y lo llevan a la cárcel. En la cárcel me parece que estuvo alrededor de 12 años, parece preso. Y en la cárcel, José nuevamente se gana la simpatía del jefe de ahí de la cárcel, de ese lugar, del calabozo. E inclusive, él ve cómo llegan dos hombres importantes del faraón, que eran el copero y pues el panadero, que servían la comida de ahí. Y ellos fueron metidos a la cárcel porque se los acusaba de algo en especial. Y uno de los dos era culpable, sin embargo, los metieron presos a los dos. Y ellos tienen un sueño y José se los revela. E inclusive les llega a decir lo que significaba el sueño y les llega a decir qué era lo que les iba a pasar. Uno y el otro va a recuperar su puesto. Cuando José les revela a ellos este sueño, el otro sale, el copero sale, y le dice José a este copero, le dice, por favor, acuérdate cuando estés allá y dile que yo soy un hombre inocente. ujú. ¿Y qué resulta? Que el copero nunca Se se acordó. acordó de él. Ujú, Y, y cuando, ahí es que viene lo interesante de todo esto, que ya está en Génesis capítulo 41. El faraón tiene un sueño. ujú, Faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño. Perdón. Y en ese sueño, ustedes ya lo conocen, que inclusive se lo usa como una frase, unas eh, 7 vacas 7 vacas flacas. flacas y 7 vacas gordas. Ajá. Este, entonces tiene un sueño y el faraón luego se despierta y vuelve a dormirse y vuelve a tener otro sueño similar. Las espigas
bien paradas que se comían a las otras espigas. Ujú. Y ahí se confunde el faraón y manda a llamar a todos sus adivinos, todo, y nadie le podía adivinar el sueño. En eso, el copero Se se acuerda, se acuerda acordó. que un amigo le reveló y Ujú. dice, ay, verdad, yo tengo un hombre conocido que está en la cárcel y él adivinó el sueño y lo que él dijo del sueño se hizo que exactamente yo estoy aquí. Ujú. El faraón inmediatamente dice, bueno, mándenme a llamar a este hombre. Y cuando llega, le cuenta los sueños y José le revela el sueño, pero aquí empieza lo interesante, porque el faraón le dice, ¿verdad que tú puedes revelar sueños? Y fíjense lo que José le responde en Génesis capítulo 41, versículo 16. Dice, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo Lo tiene tiene. y le dará a usted la respuesta esperada. Ujú. El 25 dice, José le dijo al rey, los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios, ojo, Dios le ha hecho saber que A usted. a usted lo que piensa hacer. El 28 otra vez dice, Ujú. Dios quiere que su majestad sepa lo que él está a punto de hacer. Por eso le dijo José, paremos ahí un ratito, se dan cuenta, se dan cuenta de que todo el tiempo, ¿quién estuvo detrás? Dios. Dios, Así es. Dios. Dios Ujú. estuvo desde el momento que los hermanos, desde el momento que Judá intentó salvarle. Yo espero que sea Judá. Soy muy malo recordando nombres. Espero que sea Judá el que lo salvó. Pero uno de los hermanos que lo salvó, Dios estuvo ahí. Dios puso en el corazón. Ujú. Dios puso en el corazón que en ese momento pasen. Dios puso en el camino a su propia familia para que lo vendieran. Dios puso el hecho de que lo comprara Potifar. Ujú. Ahora, ¿dónde está el diablo? En la En la tentación. tentación Ujú. está en que la mujer de este Potifar quería, Ujú. él hubiera merecido, sin Ujú. embargo, Dios mismo lo guardó. Así es. Ok. Porque era inocente Ujú. también. Ujú. En la cárcel, el Señor armó todo ese plan. Y asimismo, yo creo que tuvo que ver también con que ese copero se olvidara. Así es, porque era el Sí, tiempo era el perfecto. tiempo perfecto para que Ujú. salga. Si, Así es. si José no hubiera entrado en la cárcel, Así es. quizás no hubiera pasado esto. Sí. Entonces, Ujú. ok, entonces, si ven cómo José nunca olvidó a quién lo puso ahí. Así es. Todo el tiempo, Dios. Así es. Dios quiere, Él Dios quiere. reconoció. Exacto. Ujú. Ahora, fíjense en el detalle importante, que todo se trataba de un plan maravilloso de Dios. Ujú. Que a pesar de que venían cosas malas, Ujú. Dios los hizo en cosas buenas. Así es. ¿Te Como, acuerdas cuando una como vez lo hablamos hablamos en el capítulo que anterior. dijimos que Dios es el único Dios poderoso, omnipotente, soberano, Ujú. que tiene la capacidad Así para es. hacer de algo malo en algo bueno? Lo Ujú. dice Pablo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. A los que Esto es a aman los que aman a a Dios, Dios. los que conforme a un propósito Son son llamados. llamados. Ujú. Todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón Ujú. es porque conforme a un propósito está Llamado. llamado. Wow. Ujú. Así es. No hay que Así es. discutir en eso. No, Ujú. que ahorita no, que tal vez yo solo es porque recibí al Señor y ya está. Yo soy una más de la congregación, yo Exacto. soy uno más de la iglesia y ahí me quedo, ¿no? Y a veces nos tenemos a veces por poco, ¿no? El llamado, no Sí. nosotros, sino ese llamado que Dios ha puesto en Solo nosotros. porque quizás no estamos en un altar, Porque solo porque quizás no estamos en sí, la música, ajá, pero vaya a ver vaya a ver el ministerio de servicio, pero que nos desviemos un poquito. ujú. Sí, sí, es porque tenemos una Un mentalidad falso acerca, concepto. ajá, de qué es realmente servir a Dios y que a veces creemos que son las cámaras, las luces, el estar al frente, lo que solamente glorifica a Ujú. Dios, pero hay muchas otras cosas que
wow, o sea, desde la persona que ordena un lugar, desde el que el limpia. que limpia, el que ordena, el que, o sea, eso Sí, es claro, honrar a Dios y ese es un plan hermoso porque si no, imagínate, no, de quién más así estuviera, es, así es. es O algo sea, y honroso. vean historias donde hay hombres grandes que fueron grandes predicadores Ujú, y quienes le predicaron a ellos. ujú, ujú. Vean la historia de Billy Graham, vean la historia de grandes Sí, predicadores. exacto. ¿Quiénes le predicaron a ellos? Sí, gente Hombres sencilla, sencillos que no ajá. tienen nada que ver. O a veces el Entonces, ungier de la iglesia o el que estuvo por ahí y que conoció ese poder que tiene ujú, Jesucristo y le comentó a alguien. así Entonces tú es. no sabes lo que uno puede hacer, o sea, contando las maravillas de Cristo en lo sencillo. O Ujú. sea, es Dios tiene grandes planes para nuestras vidas y así es. todo es con un plan y un propósito. Y volvamos a nuestra historia, porque Ujú, me parece genial. De José, un inmigrante, un lugar totalmente diferente, que tuvo que aprender las costumbres, que tuvo que aprender los idiomas, y que si usted sí sigue leyendo esa historia y va y continúa hasta el capítulo 48, 48, se va a dar cuenta que entre egipcios y hebreos, ojo, eran hebreos, no judíos, eran hebreos, ya judíos ya se los empieza a llamar diferente por la descendencia de Judá, ¿ok? ujú, ujú. Entonces hablemos cómo son las cosas. Eran hebreos, hijos de Jacob, y ellos no se llevaban con los egipcios, ni los egipcios se llevaban con ellos. Consideraban inclusive a los pastores, recuerdan que ellos eran pastores de ovejas, los hebreos, y eran considerados como Sí, gente ajá, sin exacto. valor. Leyendo bien la Ujú. historia, dice ahí que, o sea, José cuando ya se encuentra al final de con toda su familia, con Perdón su que nos padre, hayamos saltado. nos habíamos saltado, de hecho les dice, quédense en Gosén. Ujú. En Ajá, esa tierra. porque los egipcios no les gusta, algo así, estoy como Tener, para tener tener cerca cerca a a los los pastores, pastores. entonces yo creo que fue un plan muy estratégico también el de José, Ujú. guiado por Dios, obviamente, para que evitar quizás la contaminación, bueno, Así es. Pero bueno, siguiendo un poco la historia ujú, y ya resumiéndola un poco acerca del sueño que revela José al faraón, ujú, viene José, ojo, que esto es importante, que está ahí, ujú, pequeñito, que quizás no nos damos cuenta, viene José y le dice, Su Majestad el Rey debe llamar gente preparada e inteligente para que recojan toda la abundancia durante 7 años, porque van a venir 7 años de escasez. ujú. Viene el faraón y le dice, pero ¿por qué tengo que llamar a alguien de Alguien más, afuera? si ya te tengo Pero a si te ti. tengo a ti, Ajá, hombrecito, ajá, hombre de Dios, ujú, le dice, hombre de Dios. ujú. Y le dice, y le da, wow, le da y le dice, Wow, sí. tú vas a ser El segundo el al mando. segundo al mando. Así es. Solo yo voy a estar por encima tuyo. Vale, eso era, Sí. No, y eso era sabes que hay genial. un texto ahí, es que no sé si está aquí, Bueno, pero podemos buscarlo en en la Génesis, Biblia, Génesis 41. a ver, vamos a Sí, ver. vamos a ver, Génesis Sabes que 41. ahí hay una parte, déjame ver. En Bueno, Génesis 41. aquí está, en Génesis 41. Vamos a leerlo desde el 37. Dice, José, gobernador de Egipto, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ya le había contado todo el plan Ujú, a todo el Faraón, sueño. ¿no? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ujú, Tú estarás sobre mi casa y tu palabra se gobernará, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón, he aquí, yo he puesto todo sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie
en toda tierra de Egipto. Entonces, después de haber leído esos versículos acerca Ujú, de la historia de cuando José interpreta y cómo el faraón lo pone, después de ujú. un hombre haber sido esclavo, Esclavo, ahora pasa a ser el el segundo al segundo al mando. mando. Ok, los 7 años que venían de escasez, 7 abundancia y luego 7 años de escasez, era, era un asunto que Dios estaba preparando a su pueblo, estaba preparando a Egipto para que puedan ser protegidos, para que puedan ser cuidados. Ojo, Ujú, nuevamente, ese es el amor de Dios cuidando a así su es. creación. Y lo lindo de esto que se ve aquí es que podemos ver que Dios mueve la historia, o sea que aún en las decisiones humanas injustas que podamos Ujú. vivir, Dios siempre tiene el control. El Ujú, sí, control, el total, cuidado, la así es, protección, el amor, el abrazo, la gracia, así es, la ujú, misericordia, así es, siempre está en control de de todo. todo. Entonces, Ujú, si seguimos y continuamos leyendo la historia, que ujú, ya más adelante, después que empieza a haber la escasez, Jacob le dice a sus hijos, yo no sé por qué ustedes siguen aquí parados. Vayan a Egipto, que allá hay comida, ujú, ujú, porque José había recaudado tanto en todas las ciudades por los alrededores, tanto que había para ujú, todo ese tiempo. Y eso fue como también una estrategia económica que hizo que Egipto se convirtiera en una nación poderosamente rica de ujú, la época, que ujú. eso es otra historia que se pone a analizar la historia. Por supuesto, Egipto ahora no es ni la No. sombra Pero de fue lo con que en el, algún momento fue. claro, pero fue con ese propósito de De proteger al proteger pueblo al de pueblo. Dios. O sea, Ujú. usted va a ver en esa historia el cuidado, la Sí, protección de Dios Padre, ¿no? Que Dios protege a su pueblo mediante personas que prepara de antemano. así es. O sea, a José lo preparó todo ese tiempo. O sea, imagínate cuántos Así años. es. Egipto, como les decía, se convirtió en una nación Ujú, poderosamente rica y los egipcios eran muy conocidos por el comercio. ujú, De hecho, hasta en la actualidad, mis amigos que han ido por allá me dicen, ay, son tremendos para la negociación y el comercio. ujú. Es porque han sido así siempre. Entonces, todo, como decías tú, todo se trataba de Dios preparando toda una nación para Ujú, proteger a su misma gente, a su pueblo, a la así es. humanidad, a la que Él Ujú, creó, a la que Él ama. así es. Siempre Siempre se tuvo el trató de Él. cuidado, así es. Ajá. Entonces, y ya ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando José se encuentra con los hermanos. Ujú, Por ejemplo, en Génesis 45, versículo 45, el versículo, a partir de los primeros versículos, dice, ellos se acercaron y entonces José les dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios, cuando se encuentra con sus hermanos. ujú, Pero no se preocupen ni reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí. aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Wow, mira esa parte tan bonita porque aquí podemos ver que él no se queda en la victimización. O sea, no se queda estancado en que ay, soy víctima de Ujú, todo esto que me ha pasado, sino que detrás de todo el dolor, del sufrimiento, de los desafíos que tuvo, vio a Dios en todo el proceso y glorificó a Dios en medio de todo. O sea, eso es un ejemplo para nuestras vidas ujú, hoy en día. exacto. No sé, espero que estés agarrando un poco la onda, como decimos Sí. los no tan jóvenes. Espero que estás agarrando la onda, porque estamos hablando de un poco de esta historia, trayéndola a nuestras realidades como migrantes que somos, Así que es. estamos en una tierra ajena y Ujú, que sé que el 90%, vamos a ponerlo así, ha venido a este lugar con una necesidad grande. ujú, Eh, somos ecuatorianos, ujú, conocemos la realidad de nuestros países, ujú.
Asimismo, hemos hablado con nuestros hermanos mexicanos, colombianos, hondureños, Venezolano, guatemaltecos, cubano. venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Es que aquí tenemos un montón El de amigos Salvador. salvadoreños. Ujú, ujú, Conocemos las realidades que está viviendo cada una de sus naciones. ujú, Nosotros creo que la mayoría somos víctimas. Algunos ni siquiera estuvieron de acuerdo con los gobernantes que hoy en día están, pero somos víctimas de todo eso. ujú, Y, pero ahí está el detalle. ujú. Bueno, como decía, el 90% ha venido acá por una necesidad, porque es duro alejarse de Así su es. familia, ¿no? Ese desarraigo de la Ujú. tierra y adaptarte a un nuevo lugar, a un I- nuevo idioma. Idiomas. Lo mismo que pasó ¿Qué pasó José. con José? O sea, tenía que hablar otro idioma, o sea, todo tan Ujú, diferente y ujú. entonces es un Sí, poco no, y parecido, no ¿no? creo que los egipcios hayan querido hablar Hebreo. el hebreo, exacto. Ajá. Entonces José se tuvo que adaptar. Ojo Ujú, que tampoco estamos queriendo comparar a esta nación con la nación de Egipto. claro. Nada. Es un Es ejemplo un ejemplo. de la enseñanza que nos deja esta historia tan bonita, Así ¿no? es. Amamos este país. Ujú, Amamos de todo corazón. Tenemos amigos muy buenos. sí, Creemos también que es un país semillero, así que es. es un país que ha brindado muchas oportunidades, Refugio también para refugio para muchos. muchos Ujú, y que de una u otra forma ha salvado a nuestras naciones. así es. Entonces, trayendo un poco esta historia acá y concluyendo un poco, perdón, Ujú. se me lengua la Se me traba. lengua la traba. Sí, y yo le conversábamos y decíamos, bueno, ¿por qué no decir que quizás tú eres un José Ujú. de tu nación, De tu de familia, tu familia? de tu comunidad. Ujú, Que quizás Dios estuvo detrás de todo. ujú, Y quiero ponerte un pequeñito ejemplo real de mi nación ujú, que ocurrió en el año 98, cuando hubo una oleada migratoria. Los ecuatorianos que me escuchan saben, una oleada migratoria que muchos de mis hermanos, mis vecinos, familiares, amigos, se fueron hacia Europa, varios países de Europa, 99. Ujú, 99, sí, ujú, aproximadamente. Se fueron Italia, se fueron ujú, Suiza. ujú. De hecho, tengo una tía allá, ojalá algún día me vea. Hola, tía. Hello. Tuvieron que aprender otros idiomas. Y Ujú, saben que después que hicieron las investigaciones, los datos estadísticos de la economía del país, el país en ese periodo del año, a partir del año 2000 hasta el 2010 aproximadamente, se sostuvo ujú, gracias a todas las remesas que mm, enviaban nuestros hermanos a la ujú, nación. ujú, Gracias a ellos había trabajo, gracias a ellos un niño podía estudiar, gracias a ellos los que nunca tuvieron una casita podían tener una casita. ujú. Todo el dinero que se movía Así eran es. gracias a ellos. Entonces, Ujú, ¿por qué no decir? Eran un tipo de José de esta ujú. época. Ajá, y mira, y en medio de esta historia también tenemos que aprender algunas cosas que nos dejan esa enseñanza de la historia, ¿no? Que sabemos que actualmente hay muchos desafíos, al menos en este país, en Estados Unidos, con los migrantes. eh, y la verdad estamos bastante preocupados, dolidos por Ujú, toda la situación que está pasando, pero sí que también nos deja esa enseñanza de prepararnos, de estar así anticipados de antemano a lo que pueda suceder, ujú. porque nosotros no podemos venirte a decir aquí, ah, bueno, es que ora para que Dios te haga Invisible. invisible. O sea, gloria a Dios por la gente que de pronto mm, ha pasado por ahí quizás y no se los ha visto, gloria a Dios. Pero lo que queremos que usted entienda en este mensaje es que independientemente de que si usted se quede o se va, de que usted esté aquí en, en este país o sea deportado, siempre va a ser Dios teniendo el control de todo lo que pasa en su vida. Nosotros no podemos estar
en ese sentimiento de zozobra o de que, ujú, ay, es que Dios me está castigando o es que ujú, soy, porque esto me pasa a mí, Dios no me protegió y por eso quizás hay alguna persona que me está escuchando y ya está en su país porque ha sido deportado. ujú, Porque es muy fuerte todo lo que está ujú, pasando, pero queremos dejarte este mensaje de esperanza, de consuelo para tu vida, que veas que siempre Dios ha tenido un plan y un propósito por el cual te trajo aquí. Y quizás si tienes que regresar o ya estás en tu país, también lo va a hacer ujú, allá. ujú, Entonces todo tiene un tiempo. Si todavía estás en este país y Dios te quiere tener en este país, Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. ujú, Porque Dios tiene planes de bien para nosotros. ujú, Para los que creemos en Dios, Dios siempre va a estar ahí sosteniéndonos. Y la invitación hoy es confiar en ese Dios que ujú. tiene el control de todas las cosas. Así es. El confiar significa que eh, tener fe Ujú, y aun cuando veas, como dice la Biblia, que se derrumba todo, ujú, tú tienes fe, tú te quedas tranquilo. ujú, Eh, es que ya hay momentos que yo entiendo un poco esto, ujú, ya hay momentos de que ya no podemos hacer nada. ujú. Y el peor error es querer hacer algo cuando estamos así desesperados. Así es. Ese es el peor error. Ujú. Entonces, en O- estos momentos, ujú, yo creo que hacer algo con nuestras fuerzas, ujú. yo creo que ya es un poco difícil. Así es. Entonces, no, por favor, no es que ya nos queda confiar en Dios, no. Esa confianza en Dios, comencemos a fortalecerla mucho Así más. es. A confiar en su plan y también a prepararnos, porque eso también es una invitación. Mira que José, Ujú, Dios le revela cómo debía prepararse en ese tiempo que iba a haber escasez. así es. Entonces, la Eso es invitación algo que se es, nos estaba quedando. ajá, es muy importante La que en este preparación. tiempo, así es, nosotros, incluso nosotros que tenemos un estatus legal en este país, hemos hablado del tema de si quizás nos lleguen a deportar, porque uno no sabe, Uno no uno no sabe. sabe Ujú, lo que pueda pasar. Y entonces tenemos un plan, ¿no? Sabemos qué hacer en el momento si es que esto llega a pasarnos, porque no somos, no estamos exentos de tener estas situaciones, o sea, por ser hechos, ser hijos de Dios y todo, o sea, no sabemos qué puede pasar, no sabemos cuál es el plan de Dios, pero tenemos hijos, ujú, tenemos cosas, o sea, tenemos que saber actuar con sabiduría ante una realidad, porque esto es una realidad. ujú. No podemos hacernos o sea, como que no pasará nada, "Ay, yo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada", y en ese positivismo, que incluso a veces no es ni bíblico, que no es, ya no es, caemos en un positivismo en vez de confiar en Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hablar de estos temas con la familia, con los conocidos, Así es. prepararse, infórmese de las leyes, infórmese, manténgase al tanto de fuentes confiables, de qué puede hacer, cuáles son sus recursos para poder usted quizás arreglar su situación migratoria o si ya no tiene la posibilidad, ¿qué puedo hacer en caso de que me suceda algo, Ujú, no? Y una invitación especial es que a la gente que nos escucha, que busque una comunidad de fe, si usted no la tiene todavía. La comunidad de fe en una iglesia local en la que usted se pueda congregar, en la que usted pueda estar, yo creo que en estos momentos es importante porque es donde nosotros tenemos que ujú, permanecer unidos con gente que nos aliente, ujú, con gente que nos dé soporte emocional y que también nos guíe en ese proceso, ujú. porque quizás en las iglesias hay gente que tenga un poco de conocimiento, que nos pueda Así es. guiar, que nos pueda Así es. instruir. Aún nosotros tenemos amigos en otras iglesias Ujú, que algunos son abogados, algunos tienen seguros, ujú, trabajan para seguros, algunos son notarios. ujú, Entonces, a todos ellos nosotros les hemos estado consultando un poco acerca de todo esto. ujú, Pero es importante la preparación ante todo ujú, esto. ujú, Y como decía, pues mi esposa, o sea, no vamos acá. am, Imagínense por un momento que estuvieran José en esa época, ¿no? Donde Dios le había mostrado que iba a haber una sequía
Y Ujú, luego José venía, Señor, pero no, yo confío y yo declaro y yo decreto que esa sequía no va a haber y que van a llover mañana y que va a llover pasado. wow, Entonces, sí. es el detalle de que ya Ujú, Dios hay cosas que se nos está advirtiendo. Eso es la bendición que tenemos hoy en día, ujú, que tenemos la revelación de la palabra de Dios, lo que muchos de los apóstoles, los discípulos no tenían. ujú. Nosotros la tenemos Así es. hasta en un celular, en una tablet y en un Ujú, libro, ujú. En videos en como videos como estos, estos, así en es, donde Dios, no lo sé, pero yo creo que ya nos estuvo preparando así por es. un buen tiempo Ujú, acerca de todo esto que venía a pasar. De ujú. hecho, le decía a mi esposa que yo había visto videos en esta semana donde activistas políticos y políticos hispanos que ahora van a participar por un partido de los que hay aquí, los demócratas y republicanos, y ellos decían que esto ya ellos sabían que se venía hace 3, 4 años Ujú, atrás. ujú. Entonces, a veces necesitamos también un poco informarnos acerca Así de es, esto. ante esta Sí, realidad, es así es. una realidad y nosotros no Ujú. podemos, como tú decías, venir con ese positivismo porque eso es como una especie de confianza en nosotros mismos. Así es, en nosotros Y mismos. sí, no se puede hacer todo esto, Ujú. porque como en un momento dijimos, nosotros ya no le pertenecemos a nosotros mismos, Así es, le efectivamente. pertenecemos a Dios. Así El es. Espíritu Santo es dueño de nuestras vidas. Ujú, Así que Él va a cuidar su templo, Él va a cuidarnos a nosotros porque ujú. somos de Él. Y Dios tiene ese plan y no sabemos si tú vas a permanecer o tú y yo vamos a permanecer toda una vida aquí en Estados Unidos o Ujú, tengamos que regresar o movernos a otro país. ujú, Lo que sí sabemos es que Dios es nuestro Padre, que Dios nos va a cuidar, que Dios tiene el control y que va a cumplir su propósito, porque el propósito de Dios en medio de todo es que podamos glorificar su nombre. Y en este proceso que estamos viviendo, quizás nosotros recién tenemos ni 2 años no aquí, tenemos. Ujú, quizás no tenemos tanta experiencia como quizás tú que me estás escuchando, o nuestros hermanos que tienen toda una vida y que es verdad el dolor del desarraigo de quizás de que tú ya tienes una vida aquí o que tienes ya, quizás no quieres regresar a tu pueblo y tienes ujú, toda una vida aquí o recién estás empezando y tienes ese sueño de poder progresar en este país, lo entendemos, pero mira este tiempo que tú has pasado aquí, como ese entrenamiento, ese proceso que te ha formado, que Dios te entrena, porque Dios nos entrena en cada etapa de etapa de nuestra nuestras vida. vidas, así Nos es. entrena con humildad, con nuestro carácter, nos da identidad, Ujú, nos fortalece esa identidad, nos da sabiduría, nos da esa sabiduría para poder administrar quizás nuestros recursos. Entonces, velo como ese tiempo de prepararte, quizás, no sé si ya estás en tu país de origen o has sido deportado, míralo como esa parte. No te quedes en la victimización, sino sé como José. Mira el propósito que Dios tiene en medio de todo así esto. Así que es. te animamos, te abrazamos. Sabemos que son tiempos difíciles, duros, de incertidumbre. Prepárate y confía en el En plan Dios. que Dios tiene para tu vida. Él no es lo único que tienes, Él Él es es todo todo lo lo que que tienes. necesitas y Así lo que es. tienes. Nos Amén. despedimos Así es. y sin antes, debemos recordarles Ujú. que estamos aquí en la ciudad de Panama Panama City City. Beach, Ujú. en este hermoso, maravilloso templo llamado It's Eastgate, great. con nuestros pastores Robbie, su hija Janelle, Ujú. toda esta gente maravillosa que nos ha acogido. Ujú. Desde, Saludos, los amamos. gracias, Dios ha sido Sí, tan bueno. así es. Este, y si necesitas eh, alguien con quien hablar, alguien que Así es. conversar, o alguien que simplemente Te escuchen. te escuche, aquí estamos. Así es. Aquí estamos. Somos Ujú. tus hermanos, somos tus amigos. Hemos venido acá a servir, Así es. a servir. Ujú. Así que si te encuentras cerca de Panamá, vives en Panama City, a sus alrededores, Panama City Beach, Ujú, cerca, estamos para servirte. Puedes acercarte también a este lugar. Está, por aquí está, vamos a dejar creo la dirección por aquí.
y eres bienvenido. En estos tiempos es momento de estar unidos entre hermanos, de Ujú. fortalecernos. Si no tienes una comunidad de fe, una iglesia donde congregarte, eres más que bienvenido. Dios te bendiga, Y Dios te guardes, nos te vemos guarde y nos vemos. en el próximo capítulo. No se lo pierdan. Tenemos una nueva serie Ujú. que se va a llamar Conociendo a Conociendo a Jesús. Jesús. Va a Va a estar estar muy buenísima. bueno. Dios les bendiga, Te les amamos, amamos. los amamos.